bote hace 3. Entonces, pues, con 100 millones de euros, pero pues qué bueno, está en el bote. Bueno, ya acabé los elementos esenciales del contrato. Y además con otra, como no voy a venir toda la semana que entra, o sea, no vengo ni el viernes ni toda la semana que entra, entonces, pues con mayor razón hay que dar clase. Entonces, voy a hablar de los elementos accidentales del contrato. Y no vengo porque me voy de viaje, o sea, ni crean, me dan hueva y ya quiero ir. Ya les dije yo que los elementos accidentales del contrato son aquellos que las partes pueden insertar o no dentro del mismo, pero que si deciden hacerlo, trascienden de tal forma dentro del contrato que de estos elementos accidentales puede depender que nazca o no nazca el propio contrato. El primer elemento accidental del cual vamos a hablar es del término. Eso lo escribo. El término es un acontecimiento futuro de realización cierta. Acontecimiento futuro de realización cierta, de cuya verificación depende el nacimiento o extinción de la obligación. Entonces, fíjense bien, acontecimiento futuro de realización cierta. Eso quiere decir que sí o sí se va a dar. No tenemos la menor duda de que esa situación, de que ese acontecimiento se va a presentar. Por eso decimos, es un acontecimiento futuro de realización cierta. Sabemos que el término a fuerza se va a presentar. Y por lo tanto también dijimos de cuya verificación depende el nacimiento o extinción de la obligación. Esto implica que hay dos tipos de términos. Hay término suspensivo y hay término resolutorio. En el término suspensivo celebramos el contrato en un momento, pero le insertamos un término suspensivo. Eso quiere decir que aunque hayamos celebrado el contrato en un momento, ese contrato no produce efectos hasta que se verifique el término. Es decir, que se suspenden los efectos del contrato hasta el momento de la verificación del término. ¿De acuerdo? Y en el momento en el cual llega a verificarse el término, en ese momento nace el contrato. ¿Ok? Entonces, celebramos aquí el contrato, queda suspendido hasta que se verifica el término suspensivo y en ese momento nace el contrato. Si yo te digo, te contrato a partir del 1 de mayo, ¿cuándo me tengo que presentar a trabajar? El 1 de mayo. Luego, entonces, insisto, ¿cuándo se celebró el contrato? Lo celebramos solo, 1 de marzo. Pero va a suspenderse los efectos del contrato hasta que llegue el 1 de abril. En ese momento surge el contrato, aunque lo hayamos celebrado el día de hoy. ¿Está claro? Eso es un término suspensivo. A diferencia del anterior, cuando añadimos un término resolutorio. Nosotros celebramos el contrato en un momento. Y en ese mismo momento empieza a producir efectos el contrato en el tiempo, hasta que se verifica el término resolutorio. En ese momento la obligación se extingue. Si yo digo, te contrato por un año, entonces empiezo a trabajar el día de hoy hasta que llegue el año por el cual me contrataron. En ese momento termina el contrato. Empieza a producir todos sus efectos el contrato en el momento que se verifica el término suspensivo
resolutorio, en ese momento se resuelve la obligación, por eso es resolutorio, se resuelve y por lo tanto se extingue la misma. ¿Está claro? Evidentemente podemos combinarlos, podemos poner un término suspensivo y un término resolutorio. Si yo digo, te contrato a partir del 1 de abril por un año, celebramos hoy el contrato, empieza a surtir efectos a partir del 1 de abril, que es cuando nace, y termina hasta el 31 de marzo del siguiente año. Podemos, por lo tanto, combinar término suspensivo con término resolutorio. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, hasta este momento yo estoy seguro que solamente se habían imaginado obligaciones con término. Pero la realidad es que muchas veces no se le pone término a una obligación. Entonces, lo celebramos hoy sin término suspensivo y tampoco le ponemos término resolutorio. No sabemos cuándo termina el contrato. Cuando no tiene término para resolverse la obligación, ¿cuándo se acaba la obligación? Hay dos opciones. Cuando es en varias exhibiciones, cuando es una exhibición, entonces en ese momento en el cual pago, se termina con la obligación. Pero puede haber obligaciones de tracto sucesivo, es decir, que durante el tiempo se van cumpliendo, como es la realización de un trabajo, cualquiera de oficina. Entonces, si no le pongo ni término suspensivo ni término resolutorio, cuando se acaba a voluntad de las partes. Cuando yo digo, ya no quiero trabajar aquí, ya me cagaron todos, o ya me cagó como trabajas, eres un imbécil, lárgate. En ese momento ya se acaba la obligación, cuando las partes manifiestan su voluntad. ¿Está claro el término? Perfecto. El siguiente elemento accidental de las obligaciones del contrato es la condición. La condición, a diferencia del término, es un acontecimiento de realización incierta. Es decir, no sabemos si se va a dar o no se va a dar. Entonces, es un acontecimiento de realización incierta de cuya verificación depende el nacimiento o extinción de la obligación. Entonces, la principal diferencia entre término y condición es que en el término tenemos la certeza absoluta de que se va a cumplir. En cambio, en la condición no sabemos si se va a dar o no el acontecimiento porque es completamente incierto. E igual que el término, tenemos condición suspensiva y condición resolutoria. Pero reitero, lo importante de diferenciar entre término y condición es que en la condición hay incertidumbre total respecto de si se va a dar o no. Si yo inserto una condición suspensiva, igualmente celebramos el contrato en un momento y no nace hasta el momento en el cual se verifica la condición. En ese momento nace el contrato. Si le inserto una condición resolutoria, nace el contrato, va produciendo sus efectos en el tiempo. En el momento que llegase a verificarse la condición, en ese momento se extingue la obligación, igual que en el término. Entonces, si yo les digo, te pago si llueve, entonces eso es una condición suspensiva. Si yo les digo, te contrato si te recibes, condición. Si le digo, te contrato hasta que cumplas 25 años, ¿es condición o término? Porque no saben si van a llegar hasta los 25 años, ¿verdad? Pueden salir de aquí y les cae un rayo. Y listo. O les cae un costal en la cabeza, o cualquier cosa que pueda pasar en México, ¿no? Te apuñalan, te matan, te balean, cualquier cosa. Pues eso pasa en México, no es mi culpa.
No vivimos en Dinamarca, como dijera ese pendejo. Bueno, entonces, fíjense bien, a diferencia de la condición, a diferencia del término, como la condición es incierta, es indispensable probarla. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que efectivamente se dio la condición, porque de lo contrario ni va a surgir el contrato o tampoco va a extinguirse el contrato. La condición está sujeta a prueba. Y además, cuando hay controversia respecto de la verificación o no de una condición, el único que puede resolver si se dio o no la condición es el juez. Por eso les digo que la condición está sujeta a prueba. Porque cuando no es cierto, no se ha dado la condición, voy a seguir trabajando aquí hasta por que se acabe el mundo. Entonces, está sujeto, por lo tanto, a una controversia y yo tengo que demostrarle al juez que se dio la condición para que se resuelva la obligación o para que surja. Porque como no tenemos la certeza de que se va a dar, por eso está sujeta a prueba. Lo que les quiero decir a él, todo es condición, excepto las fechas. Lo único que sabemos que se va a dar a ciencia cierta es la fecha. Porque yo no sé si mañana va a volver a salir el sol. ¿Qué tal si explota? ¿O qué tal si llega un pinche asteroide y nos carga la chingada? Y un gran, enorme, etcétera, que no sabemos qué puede pasar. Entonces, solamente las fechas son términos. Lo demás son condiciones. Todo lo que yo le añada a un contrato que no sea una fecha son condiciones. Y están sujetas a prueba. Las condiciones se pueden clasificar desde distintos puntos de vista. En primer lugar, tenemos que las condiciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo si se establece una acción o una omisión. Entonces, si yo le digo, te contrato mientras no te cases, aunque para la persona sea positivo, la condición es negativa. Porque es una abstención de conducta. Entonces, cuando es una abstención de conducta, la condición es negativa. Cuando hay realización de una conducta, la condición es positiva. También hay condiciones potestativas, casuales y mixtas. Las condiciones potestativas son aquellas cuya realización depende de la voluntad de una de las partes. Te pago 10,000 pesos si la avientas de jitomatazos a la jefa de gobierno, como pasó antier, en Coyoacán. Entonces, esa es una condición potestativa. Depende si yo quiero o no realizar la actividad. Si la realizo, solamente depende de mí. Si se cumple, por lo tanto, entonces se está cumpliendo con la condición y por ende la obligación surge. Las condiciones casuales, evidentemente, dependen del azar. Te pago si te sacas la lotería. Entonces, pues obviamente allí hay una condición casual. Y son mixtas cuando depende de una de las partes y del azar, o de una de las partes y de un tercero. Te pago si andas con fulanita. Pues solamente que ella quiere. Si no quiere, pues entonces va a ser imposible, ¿verdad? Entonces, allí son mixtas. Depende de mí y depende de un tercero. Entonces, esas son potestativas, casuales o mixtas. También hay condiciones imposibles. Las condiciones imposibles son aquellas que a primera mano
se tiene conciencia de que no pueden ser cumplidas por ser física o jurídicamente irrealizables. Las condiciones imposibles son aquellas que a priori sabemos que son imposibles de cumplir por ser física o jurídicamente irrealizables. Si añadimos una condición imposible a un contrato entre vivos, el contrato es nulo, porque claramente no quiero dar mi consentimiento. Ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿quieres andar conmigo? Y me contesta, claro, cuando se congele el infierno. Y yo digo, a huevo, ya voy a andar con él. Obviamente no quiere andar conmigo, ¿verdad? Entonces, siempre que se añaden a actos intervivos una condición imposible, los contratos son nulos. Pero, si se añaden a actos mortis causa o al matrimonio canónico, ¿cuál es el matrimonio canónico? El de la Iglesia Católica. El de la Iglesia Católica, porque iglesia significa comunidad en latín. Y hay muchos tipos de iglesias, y los cristianos son un chingo, y son un chingo de iglesias cristianas, pero el matrimonio canónico es el de la Iglesia Católica. Porque luego les pregunto, a ver aquí quién es cristiano, y me dicen nadie. Y entonces, ¿qué? Soy católico, pendejo, pues eres cristiano, crees en Cristo, ¿no? No, los cristianos son otros. Entonces, ¿en quién creen? ¿En quién creen? Son los mismos, creen en el mismo cabrón. Nada más creen de formas diferentes, pero y todos son cristianos. Pero se empiezan a pelear, no ni madres, el bueno soy yo. Y tú te vas al infierno porque crees en Cristo y en un Cristo diferente. Están bien pendejos por eso. Pero bueno, por eso, cada vez que alguien me discute de cosas religiosas me burlo mucho porque es como creer en un duende de jardín. Pero reitero, como el derecho canónico sí existe, entonces por eso se menciona. Entonces, si lo añado a actos mortis causa, o sea, al testamento, o al matrimonio canónico, la condición se tiene por no puesta y el acto produce todos sus efectos. Para que no se anden casando, reitero. Entonces, matrimonio canónico o al testamento, la condición imposible se tiene por no puesta y el acto es válido. Solas son las únicas dos excepciones de las condiciones imposibles. También hay condiciones ilícitas. Las condiciones ilícitas son las que van en contra de la ley y tienen los mismos principios que las condiciones imposibles. Actos intervivos son nulos, actos mortis causa o matrimonio canónico se tienen por no puestas. Llegas ante el padre y dices, sí, me voy a casar contigo siempre y cuando vayas y mates al presidente de la república. Ok, sí, prometo que voy a matar al presidente de la república. No lo tengo por qué matar, sigue valiendo mi matrimonio ante la iglesia. Bueno, también hay condiciones de presente y de pasado. Las condiciones de presente y de pasado son actos que alguna de las partes no conoce. Y estas son las típicas condiciones que se añaden al matrimonio canónico, porque cuando uno contrae matrimonio, como el matrimonio es un contrato igual que todos, uno le puede añadir cláusulas y dentro de esas le puedo poner condiciones. Y la típica condición que se añade al contrato de matrimonio canónico es una condición de pasado, que me encanta. Dice así la condición que todo el mundo le pone al matrimonio canónico. Dice, me caso contigo si eres virgen. ¿Para qué? Pues el chiste es haber visto si nos llevamos bien de todo, ¿no? Qué chingados. Pero esa es una típica condición de pasado. Y además dice el Código de Derecho Canónico que si alguien pone la condición de pasado de virginidad, puede ser el hombre o la mujer,
Pero dicen que tienen, para cerciorarse de la condición, tienen que hacerse exámenes médicos, que no pueden tratar de cerciorarse de la existencia de la condición por sus propios medios. Porque si eso hicieran, la condición se tiene por convalidada y se quita. Entonces tengo que llevar a la persona al médico y saber si le ha puesto con alguien o no. Y por último, hay condiciones necesarias. Las condiciones necesarias son las que sabemos que se van a dar, pero no sabemos cuándo. ¿Esa condición de la virginidad se dio desde el inicio del matrimonio católico o fue Desde el inicio del matrimonio. Porque el matrimonio surgió como defensa de la familia. Y como el padre no quería tener que criar a hijos que no fueran de él, por eso se imponía la virginidad de la mujer. Pero ahorita no tiene menor sentido. Bueno, entonces, insisto, las condiciones necesarias son las que por fuerza se van a dar, pero no sabemos cuándo. Ejemplo, la muerte. La muerte es una condición necesaria, porque todo mundo nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y cuando insertamos una condición necesaria, como el caso del testamento, el testamento está sujeto a una condición necesaria, que es la muerte del testador. Va a adquirir validez en el momento de su muerte, que es una condición necesaria. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto, entonces nos vemos de este lunes en 8.